Bajo el deslumbrante resplandor de los candelabros de cristal del salón de fiestas, donde el olor a dinero y arrogancia sofocaba hasta el aliento, se encontraba un hombre embriagado en la cima de su gloria. Sonreía con suficiencia, rodeando con el brazo la cintura de su amante mientras lanzaba palabras humillantes a su exesposa, una mujer de aspecto provinciano que permanecía sola en un rincón oscuro. Confiado, llamó a la policía creyendo que el poder y el fajo de billetes en su bolsillo podrían pisotear el honor de una persona. Pero la vida es a menudo una obra de teatro en la que el protagonista no sabe que está al borde del abismo. Cuando el ulular de las sirenas rasgó la noche, las frías esposas no se cerraron sobre las muñecas de la mujer del traje gris, sino sobre las manos temblorosas de los traidores. Resultó que detrás de una apariencia sencilla se escondía una autoridad que haría que todos inclinaran la cabeza. Les invito a adentrarse en este viaje lleno de suspense. Dejen que sus corazones se serenen y saboreen el dulce regusto de la justicia y el amargo sabor de la traición. Esta historia no es solo sobre venganza, sino sobre el clamor de aquellos que eligen vivir por lo correcto en medio de una corriente turbia. Ahora mismo les invito a empezar a escuchar. El salón de la azotea del Gran Hotel Imperial. Esta noche no era diferente a una jaula de cristal gigante llena de criaturas ostentosas que intentaban exhibir su exterior más resplandeciente. La luz de los candelabros de cristal caía en fríos haces dorados sobre el suelo de mármol pulido, creando una ilusión de pureza. Pero para alguien acostumbrado a desnudar las apariencias como yo, el aroma que emanaba de aquí no era el de un perfume caro de Chanel o Dior, sino el hedor penetrante de ambiciones fermentadas y una falsedad meticulosamente empolvada. En el centro de la atención, Javier estaba de pie con una copa de Rioja en la mano, cuyo líquido rojo se mecía como la sangre. Su traje italiano hecho a medida se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros y su cabello peinado hacia atrás con gomina sin un solo pelo fuera de lugar hacía difícil imaginar al joven que 10 años atrás llevaba una camiseta desgastada por el cuello, sudando mientras cargaba cajas en un almacén para ahorrar cada céntimo. El dinero y el poder son un cosmético formidable. No solo borran las arrugas de la frente, sino también el recuerdo de los días de hambre. A su lado estaba Valeria, la mujer que había ocupado mi lugar en su vida. Valeria era hermosa, con una belleza afilada y seca. Llevaba un vestido de noche con una abertura vertiginosa, y cada paso que daba era un alarde deliberado de sus largas piernas y de la opulencia de sus accesorios. El collar de diamantes en su cuello brillaba hasta cegar como una declaración tácita de la victoria de quien llega después, pero sabe aprovechar el momento. Yo permanecía en un rincón discreto cerca del paso del personal de servicio, observando en silencio la actuación. Llevaba un sencillo traje de oficina gris, un color que se disuelve fácilmente en la oscuridad y el olvido. Un simple broche de plata que sujetaba mi pelo era mi única joya, tan modesto que parecía fuera de lugar en medio de aquel bosque de seda y brocados. Pero en ese silencio veía con más claridad que nadie el verdadero rostro de la llamada alta sociedad que rodeaba a Javier. Javier querido. Ese contrato con el Grupo Orión es un golpe maestro, dijo un hombre barrigón con una pajarita roja, chocando su copa con la de Javier con entusiasmo. Tienes buen ojo, muchacho. Con una mujer como Valeria a tu lado, tu carrera no puede más que florecer. ¿De qué sirve una de esas mujeres que solo saben estar en la cocina, no entienden la magnitud de proyectos de 1.000 millones de euros? Javier esbozó una media sonrisa de pura autocomplacencia. Apretó suavemente la cintura de Valeria, su voz resonando con un aire mundano. En la vida de un hombre, elegir esposa es como elegir un socio. Si eliges mal, te estancas o incluso retrocedes. Solo me arrepiento de no haberme dado cuenta antes. Valeria se acurrucó en su hombro, su mirada recorriendo el salón como un pavo real, disfrutando de la admiración del gallinero. No exageres, cariño. Yo solo cumplo con mi deber. No como esas mujeres de pueblo que creen que un buen guiso puede retener a un hombre. Hoy en día un hombre necesita a alguien que sepa brillar, que sea una joya para él. ¿No es así? Risas estridentes resonaron secundando el sarcasmo de la pareja. Se reían de la llamada lealtad de las esposas que los habían acompañado en los tiempos difíciles. Para los que estaban aquí, un pasado de pobreza era una mancha que debía ser blanqueada, y las exesposas eran los testigos vivientes de ese pasado. Por eso debían ser eliminadas. Yo permanecía allí sintiendo cada palabra afilada como una cuchilla cortando el aire. Mi corazón ya no dolía. Ese sentimiento había muerto el día que Javier me arrojó los papeles del divorcio sobre la mesa, junto con un fajo de billetes, diciendo: «Esto es una compensación por tu juventud. No te aferres más a mí, ya no estamos en el mismo nivel». La herida había dado paso a una calma gélida. Pocos sabían que bajo mi sencillo traje gris mi corazón latía con el ritmo constante de alguien que está a punto de ejecutar la justicia. Mientras Javier se deleitaba con los halagos sobre su riqueza, no tenía ni idea de que el dossier que yo sostenía en la mano era la sentencia de muerte para todo el imperio que había construido a base de sofisticadas tramas de evasión fiscal.
Y blanqueo de capitales. La fiesta continuaba con una música melódica pero cargada de falsedad. Damas y caballeros desfilaban sosteniendo bolsos de Chanel como si fueran credenciales de su estatus humano. Comentaban el valor de las piedras preciosas, los lujosos viajes a la Costa Azul, pero nadie hablaba de la integridad. Aquí el valor de una persona se medía por el número de tarjetas de crédito negras en su cartera y el brillo del coche aparcado en el garaje del hotel. Javier parecía estar en la cima del mundo. Iba de mesa en mesa repartiendo apretones de manos y promesas vanas. No sospechaba que cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba estaba siendo registrada por la mirada de la esposa de pueblo que él había despreciado. De repente la mirada de Valeria se cruzó con la mía en el rincón oscuro. Sus cejas se arquearon una fugaz sorpresa que rápidamente se transformó en un desprecio absoluto. Se acercó al oído de Javier y le susurró algo que lo hizo detenerse y girarse. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, vi en los ojos de Javier una breve vacilación antes de que fuera reemplazada por la repulsión. No vio a la mujer que una vez compartió con él un bocadillo de calamares a medianoche. No vio a la que se quedó despierta toda la noche cuidándolo cuando estaba enfermo. Solo vio a una enemiga del lujo, un fantasma de su humilde pasado que había regresado para arruinar su gloriosa noche. Dejó su copa sobre la mesa con brusquedad. El sonido del cristal contra el mármol fue agudo y desagradable. Valeria sonrió con desdén, jugueteando con su collar de diamantes, mientras caminaba tranquilamente con Javier hacia mí. El taconeo de sus zapatos contra el suelo sonaba como la cuenta atrás de una tormenta inminente. Vaya, vaya. Mis ojos me engañan. La voz de Valeria resonó afilada, y lo suficientemente alta, como para que varias personas cercanas se giraran a mirar. ¿No es esa Elena, la exesposa de mi marido? ¿Cómo has conseguido entrar aquí? El control de invitaciones es muy estricto. ¿O te has colado por la entrada del personal de limpieza? Javier se quedó a su lado con las manos en los bolsillos, la postura de un ser superior mirando a una criatura inferior. Su mirada era tan fría que podría haber congelado todo el salón. No dijo nada, pero ese silencio era más cruel que 1000 insultos. Era la negación total de mi existencia en su vida. La multitud circundante comenzó a congregarse, sus miradas curiosas clavándose en mí. Los susurros se alzaron como un enjambre de abejas. ¿Quién es? Con esa pinta de paleta. ¿Cómo ha entrado aquí? Dicen que es la exmujer del director Javier. La dejó porque no sabía cómo comportarse. Seguro que está desesperada por dinero y ha venido a ver si saca algo o a pedir limosna. Mira ese bolso de tela, qué vergüenza para un hotel de 5 estrellas. Miré directamente a los ojos de Javier sin esquivar su mirada, sin bajar la cabeza. En mi interior me preguntaba si alguna vez sentiría un escalofrío por su propia traición, o si el olor del dinero había paralizado por completo su sistema nervioso emocional. Valeria se acercó más, su perfume caro envolviéndome tan intenso que me ahogaba. Sonrió con desdén, y acercándose a mi oído susurró para que solo yo la oyera. Mírate un poco. Mírate de arriba a abajo y dime si hay algo en ti que merezca estar aquí. Tu sola presencia está ensuciando el suelo. Será mejor que te largues antes de que llame a seguridad para que te echen como a un perro callejero. Dicho esto, soltó una carcajada, una risa triunfante de quien tiene todo el poder en sus manos. Javier también sonrió, una sonrisa insípida e insensible. Se volvió hacia Valeria, su voz llena de un cariño afectado, pero sus ojos no se apartaron de mí. Cariño. ¿Por qué te molestas con esta gentuza? Deja que yo me ocupe de esto rápidamente para no arruinar el ambiente. Javier sacó de su cartera un fajo de billetes de 50 euros nuevos y crujientes. Los agitó como si estuviera sacudiendo algo sucio, y luego me los arrojó directamente. Los billetes morados cayeron y se esparcieron por el suelo de mármol a mis pies. Toma, coge esto, cómprate algo decente y lárgate de aquí ahora mismo. No me obligues a usar la fuerza. Tu presencia es un insulto para mis invitados. La gente a su alrededor estalló en carcajadas. Algunos incluso sacaron sus móviles para grabar y hacer fotos, como si estuvieran presenciando la comedia más divertida del mundo. Miré los billetes en el suelo y luego el rostro contraído por la arrogancia de Javier. Un sentimiento de ridículo se apoderó de mí. Creía que el dinero podía comprarlo todo, incluso el silencio de la justicia. Valeria, al ver que yo seguía inmóvil sin mostrar miedo ni intención de recoger el dinero, cambió de expresión. Una chispa de maldad brilló en sus ojos afilados. Dio un paso más fingiendo tropezar y se abalanzó sobre mí. La copa de vino tinto en su mano voló por los aires, pero en lugar de derramarse sobre su propio vestido caro, la dirigió con una habilidad magistral para que todo el líquido rojo oscuro cayera sobre mi traje gris. ¡Ay! Valeria soltó un grito fingido, cayendo dramáticamente en los brazos de Javier. Mi traje gris estaba ahora manchado con vetas de un rojo intenso, como una herida abierta que sangraba. La humillación había llegado a su punto álgido, pero Valeria no se detuvo ahí.
Se llevó la mano al cuello, su rostro palideció y gritó: «Dios mío, el collar. ¿Dónde está mi collar de diamantes de €500.000? Javier, cariño, me han robado el collar». El grito de Valeria fue como un cuchillo que rasgó la atmósfera de lujo artificial del salón. En un instante el sonido de la orquesta, las risas y las conversaciones de cortesía se extinguieron dando paso a un silencio sepulcral. Cientos de miradas se volvieron hacia nosotros no con simpatía sino con la morbosa expectación de una multitud a punto de presenciar un buen drama. Javier, alarmado, sostuvo a Valeria. Su rostro se descompuso al ver el cuello ahora desnudo de su amante. Se giró bruscamente hacia mí con los ojos inyectados en sangre como una bestia enfurecida. La gentileza y el aplomo del exitoso hombre de negocios se habían desvanecido reemplazados por la naturaleza de un matón dispuesto a pisotear a cualquiera para proteger su ego. «Elena, ¿qué has hecho?», rugió Javier con la voz ronca por la ira. «¿Te atreves a robar en mi fiesta?». Yo permanecía allí sintiendo el frío del líquido rojo empapando mi ropa y pegándose a mi piel. El fuerte olor a vino me trajo el recuerdo de las noches en que me quedaba despierta preparando cenas románticas para Javier solo para que él llegara tarde con el olor de un vino extranjero y desconocido en su aliento. No me limpié la mancha ni intenté defenderme. Solo miré en silencio a Valeria, la mujer que interpretaba el papel de víctima a la perfección. Valeria se acurrucó en el pecho de Javier, sus hombros temblando. Pero vi claramente a través de la mano que cubría su rostro que en sus ojos no había ni una sola lágrima. Eran los ojos de un cazador disfrutando de su presa atrapada. «Cariño», ella chocó contra mí con mucha fuerza, sollozó Valeria con una voz empalagosa. Era la única que estaba cerca. «Ese collar era nuestro regalo de aniversario. ¿Cómo has podido hacerme esto? Sé que me odias. Pero esa joya no tenía la culpa». La multitud comenzó a murmurar, y las críticas volaron hacia mí como flechas envenenadas. La miseria saca lo peor de la gente. Con esa pinta se nota que está desesperada. La exmujer robando a la nueva. Es lo más ridículo que he visto nunca. La envidia la ha vuelto loca. Hay que llamar a la policía. $500.000 no es ninguna broma. Si no meten a esta gentuza en la cárcel seguirá causando problemas. Javier se abalanzó sobre mí con la intención de arrancarme el bolso de tela que llevaba al hombro. Quería humillarme hasta el final, exhibir lo que él llamaba la prueba delante de todos sus prestigiosos socios. Quería demostrarle al mundo que abandonarme fue la decisión más sabia de su vida. «Dame el bolso», gritó Javier, su mano temblando de excitación. «Si estás limpia. ¿Por qué tienes miedo de que lo registre?». Retrocedí un paso aferrando con fuerza la correa del bolso. Mi mirada era tan serena que hizo que Javier se detuviera un instante. «No tienes derecho a registrar mis pertenencias, Javier. La ley no te lo permite». «¿La ley?». Javier soltó una risa despectiva. «Aquí mi dinero es la ley. Crees que todavía eres mi esposa y tienes derecho a darme lecciones. Ahora no eres nada, solo una rata de alcantarilla que se ha colado en el banquete del Fénix». Hizo una seña a 2 guardias de seguridad corpulentos que estaban cerca. Se acercaron con la intención de inmovilizarme. Pero en ese momento Valeria se soltó de los brazos de Javier. Se lanzó hacia mí con la velocidad de un gato montés, y me arrancó el bolso de un tirón. «Sas». Valeria vació el contenido del bolso sobre el suelo de mármol. Una libreta, un bolígrafo, algunos objetos personales baratos cayeron esparcidos. Y entonces un sonido seco resonó cuando un objeto metálico golpeó el suelo brillando bajo la luz de los candelabros. El collar de diamantes de €500.000 yacía entre mis modestas pertenencias, brillando con una desvergüenza insolente. Todo el salón exclamó al unísono. Javier se quedó helado por un segundo, y luego estalló en una risa demencial, la risa de alguien que siente que tiene la justicia en sus manos. Me miró, sus ojos llenos de una satisfacción extrema. «¿Y ahora qué tienes que decir?». «Las pruebas están aquí claras como el día, Elena. No sabía que habías caído tan bajo. Has tirado por la borda el último gramo de tu dignidad por dinero». Miré el collar en el suelo. La técnica de Valeria para colocarlo había sido realmente profesional. Probablemente lo había ensayado en su mente muchas veces. No me sorprendió ni entré en pánico. Solo sentí una tristeza inmensa por Javier. El hombre que una vez juró protegerme toda la vida ahora usaba todas sus fuerzas para empujarme al abismo. «Vuestra puesta en escena es bastante buena», dije con una voz extrañamente tranquila. «Pero ¿estáis seguros de que queréis llevar esto hasta el final?». «¿Llevarlo hasta el final?». «Ja, ja, ja». Valeria soltó una risa chillona como uñas arañando un cristal. «Una ladrona se atreve a desafiarnos». Javier, llama a la policía. «Tienes que enseñarle a esta gentuza lo que es el respeto». Javier sacó su teléfono, sus dedos deslizándose por la pantalla con decisión. Quería saborear esa sensación de poder, la sensación de acorralar a la que una vez consideró una carga. «Comisario Romero, soy Javier».
Sí, tengo un robo de gran cuantía aquí en el Gran Hotel Imperial. Te hemos pillado con las manos en la masa. Manda a tus hombres urgentemente. Sí, es no una desconocida que se ha colado. Actúa según el protocolo, espósala y llévatela. Colgó y me miró con la expresión triunfante de un general que acaba de ganar una batalla. Se acabó para ti, Elena. No me culpes por ser cruel, culpa a tu mala suerte. Prepárate para pasar la noche en el calabozo. Yo permanecía quieta, mi mirada perdida en la ventana donde las luces de la ciudad parpadeaban como piezas de ajedrez moviéndose en la oscuridad. Javier creía que él controlaba el tablero, que con dinero y contactos lo tenía todo. No sabía que esa misma llamada era la sentencia de muerte para la carrera y el honor que tanto idolatraba. En aquel espacio saturado de olor a dinero y falsedad el tiempo pareció dilatarse. Aquellos miembros de la alta sociedad seguían rodeándome como un grupo de buitres esperando devorar a su presa. No sabían que detrás de mi apariencia sencilla estaba contando los segundos para cerrar una investigación que había durado 2 años. Las pruebas de que Javier usó ese mismo collar para sobornar a un funcionario del Grupo Orión, los contratos fantasma disfrazados de regalos para su esposa. Todo había sido meticulosamente documentado por mí. Javier estaba allí con las manos en los bolsillos pavoneándose. Miró su caro reloj suizo, y luego hacia la puerta del salón. Esperaba el sonido de las sirenas, esperaba la escena de mí siendo arrastrada en la ignominia para satisfacer su egoísta yo. Valeria, mientras tanto, continuaba su magistral actuación, sollozando de vez en cuando apoyada en el hombro de Javier como una flor frágil azotada por la tormenta. No sabía que cada una de sus lágrimas de cocodrilo estaba siendo grabada por la microcámara oculta en mi broche de plata. Elena, dijo Javier de repente, acercándose y bajando la voz lo suficiente para que solo yo lo oyera. Un aliento cargado de alcohol y desprecio me golpeó en la cara. Sinceramente no quería llegar a estos extremos. Si te arrodillas aquí, le pides perdón a Valeria, y admites que sufres de cleptomanía, quizás le pida al comisario Romero que sea indulgente. Tú eliges tu libertad o tu estúpido orgullo. Miré a Javier sintiendo lástima por su ignorancia. Seguía pensando que el dinero podía comprarlo todo, incluso la verdad. No lo entiendes, Javier, respondí en voz baja. Mis ojos se clavaron en los suyos, haciéndole estremecerse involuntariamente. La verdad es como el sol. Puedes taparte los ojos con las manos, pero nunca podrás tapar el cielo entero. Por lo que has hecho esta noche pagarás por el resto de tu vida. Javier estaba a punto de gritar de nuevo, pero justo en ese momento un sonido llegó desde la calle, filtrándose a través de los gruesos cristales insonorizados del hotel. Uy, uy, uy. El sonido de las sirenas de la policía. Era insistente, solemne y firme. No era el sonido de la salvación para Javier, sino el toque de la puerta del destino. Las luces azules y rojas comenzaron a barrer los ventanales del salón, proyectando un color macabro e intermitente sobre los rostros exultantes de Javier y Valeria. «¡Ya están aquí!», exclamó Javier. Se ajustó el cuello de la camisa, se pasó la mano por el pelo preparándose para recibir a quienes creía que eran su mano derecha. La gran puerta del salón se abrió de golpe, no con el suave empuje de un camarero, sino con una fuerza decidida que trajo consigo una ráfaga de aire frío de la noche y el sonido de botas militares golpeando el mármol con una autoridad resonante. Un grupo de policías uniformados entró, liderado por un joven oficial de rostro severo y mirada afilada como una navaja que recorrió a la multitud. Javier, radiante, se adelantó con grandes zancadas, con la pose de un gran jefe a punto de recibir a sus subordinados, con la mano ya extendida a distancia como un gesto diplomático lleno de arrogancia. «Bienvenidos, agentes». «¡Qué rapidez!». Se nota el estilo del equipo del comisario Romero. Javier rió a carcajadas, su voz resonando para asegurarse de que todos los invitados en la sala escucharan su estrecha relación con las autoridades. «La ladrona está allí. Las pruebas, el cuerpo del delito justo en el suelo. Procedan según el protocolo, espósenla y llévensela. ¡Qué molestia! Una fiesta. Y tenemos que aguantar a esta gentuza ensuciando el ambiente». El joven oficial no le estrechó la mano. Solo asintió levemente por cortesía y miró al suelo donde el collar de diamantes yacía junto a mi vieja libreta. Me miró a mí y luego a Valeria, que seguía acurrucada en los brazos de Javier, temblando en una actuación digna de un Oscar. «¿Quién es el denunciante y quién la víctima?», preguntó el oficial con voz firme e impersonal. Yo soy el denunciante», dijo Javier golpeándose el pecho. «Y esta es Valeria, mi esposa, la víctima». Ese collar, valorado en $500,000, fue robado por esa mujer, mi exesposa, aprovechando la confusión. Mi propia esposa le quitó el bolso y las pruebas cayeron de él. La multitud de la alta sociedad comenzó a asentir vigorosamente. Algunos más rápidos añadieron: «Es cierto, agente, lo vimos todo. Actuó de forma muy sospechosa. Se le ve en la cara que no es de fiar».
Yo permanecía en silencio observando cómo la mancha de vino en mi traje comenzaba a secarse. La sensación pegajosa me molestaba más que las acusaciones. Vi una fugaz confusión en los ojos del joven oficial. Tal vez se dio cuenta de que algo no cuadraba. La mujer que tenía delante no parecía una ladrona sorprendida infraganti. No temblaba, no suplicaba, no intentaba huir. Simplemente estaba allí con unos ojos profundos como un lago en otoño que parecían ver a través de las capas de maquillaje y los trajes caros de sus acusadores. «Señora, por favor, levántese y colabore con la investigación», dijo el oficial acercándose. Su mano ya tocaba la funda de las esposas en su cinturón. Un momento, dije. Mi voz no era alta, pero tenía una fuerza extraña que silenció todo el salón. Quiero hacer una pregunta. ¿Han venido por la llamada del señor Javier o por una orden directa del comisario Romero? Javier se mofó cruzando los brazos sobre el pecho. No intentes usar tus contactos aquí. Romero es un buen amigo mío. No tendrá piedad con una criminal como tú. Espósenla y llévensela a gente. Justo en ese momento, desde el fondo de la multitud, una voz grave y autoritaria resonó haciendo que todos se giraran. Alto. La gente se apartó para dejar paso. El comisario Romero, el hombre al que Javier llamaba amigo del alma, entró. Su rostro no mostraba la alegría de encontrarse con un buen amigo. Al contrario, estaba pálido como la cera con gotas de sudor perlando su frente a pesar del aire acondicionado a toda potencia. Miró a Javier por un segundo con una expresión de pura indignación y luego adoptó una actitud que nadie en ese salón podría haber esperado. El comisario Romero caminó directamente hacia mí, sin la arrogancia de un comandante, sin la amenaza de la ley. En su lugar se cuadró juntando los talones con un golpe seco, y se inclinó en un ángulo perfecto de 90 grados. A sus órdenes, inspectora jefe. He llegado tarde. Espero sus instrucciones. La palabra inspectora jefe resonó en el Grand Hotel Imperial como un rayo que golpeara el techo de cristal, haciendo temblar todas las copas en las manos de los invitados. El silencio era tan absoluto que se podía oír caer un alfiler. La mano extendida de Javier se quedó congelada en el aire pareciendo una extraña estatua de yeso. La sonrisa en los labios de Valeria se desvaneció reemplazada por una expresión de puro terror que hizo que su maquillaje pareciera ceniza. ¿Qué? ¿Qué es esto, comisario? Se ha equivocado de persona. Es Elena, mi exesposa. Paleta, tartamudeó Javier, su voz apenas un susurro. El comisario Romero ni siquiera se dignó a mirarlo. Se giró hacia el joven oficial y rugió. Guarda esas esposas inmediatamente. ¿Sabes lo que estabas a punto de hacer? Esta es la inspectora jefe Elena Vargas, subdirectora de la UDF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Está en una misión encubierta. ¿Quieres un expediente disciplinario? El joven oficial palideció. Guardó rápidamente las esposas su rostro, sin una gota de sangre, y balbuceó una disculpa. La multitud circundante comenzó a cambiar de bando a una velocidad vertiginosa. Aquellos que momentos antes me habían llamado ladrona y miserable ahora con el rostro pálido retrocedían discretamente intentando salir de mi campo de visión. Los teléfonos que estaban grabando fueron guardados apresuradamente. Suspiré y me quité lentamente el broche de plata del pelo. No era un broche normal. Debajo de su sencilla apariencia se ocultaba un dispositivo de grabación y localización de última generación. Miré a Javier, que ahora estaba clavado en el sitio mirándome con los ojos desorbitados como si viera un fantasma. Durante los últimos 3 años. ¿Pensabas que solo me dedicaba a limpiar la casa y cocinar para ti? Javier, pregunté, mi voz suave pero cargada de un profundo dolor. Me despreciabas por ser pobre, por no saber socializar y avergonzarte. Pero no sabías que esta esposa de pueblo te ha salvado de ser descubierto en innumerables ocasiones. Porque todavía esperaba que te quedara un poco de conciencia para dar marcha atrás. Pero esta noche, al usar esta treta tan sucia para meterme en la cárcel, has cerrado tú mismo la última puerta. Valeria ya no podía apoyarse en el hombro de Javier. Se desplomó en el frío suelo de mármol junto al brillante collar de diamantes. Lo que ella creía que era la corona de su victoria ahora no parecía más que un trozo de hierro inútil. Comisario Romero, me dirigí al jefe de policía, que seguía de pie respetuosamente a mi lado. La orden de arresto y registro de emergencia ha sido aprobada por el juzgado. Su relación personal con el sujeto Javier será informada al comité de la investigación. Por ahora cumpla con su deber. El comisario se secó el sudor y gritó con voz firme. Entendido. Agentes, ejecuten la orden. Cierren el salón. Detengan a los sujetos Javier Montero y Valeria Gascón para investigar los cargos de denuncia falsa y los delitos económicos relacionados con el Grupo Orión. El sonido de las botas volvió a resonar, pero esta vez su objetivo era Javier. Cuando las frías esposas se cerraron en las muñecas de Valeria,
Y en las manos de Javier, que llevaban un reloj de miles de euros, vi en sus ojos un colapso total. No el colapso de un edificio, sino el de una fe ciega en el poder del dinero. Javier me miró, sus labios temblaban intentando decir algo, pero las palabras no salían. Me di la vuelta y miré por la gran cristalera del hotel. La ciudad seguía brillando con sus luces, pero en mis ojos las manchas de vino tinto en mi traje gris eran como los últimos pétalos de una rosa de un matrimonio marchito. El juego había terminado, pero el dolor de la traición permanecería como una vieja cicatriz que duele con el mal tiempo. Llévenselos, ordené en voz baja. Mi silueta se proyectaba larga y difusa bajo la luz de los candelabros. El sonido metálico de las esposas al chocar fue seco y crujiente, marcando el fin de una farsa grotesca y el comienzo de un verdadero terremoto. El salón del gran hotel imperial, que antes servía de alcohol y arrogancia, de repente se volvió tan frío como un tanatorio de lujo. Los invitados, esos viejos zorros del mundo de los negocios, se apartaron a ambos lados tratando de mantener una distancia segura de Javier y Valeria, como si la caída de la pareja fuera una enfermedad contagiosa y mortal. Valeria ya no, gritaba. Se quedó sentada en el suelo, sus largas piernas, ante su orgullo ahora encogidas bajo su vestido de noche parcialmente rasgado por la caída accidental. El rímel caro corrido por las lágrimas manchaba su rostro como barro. Miró el collar de diamantes que yacía junto a su rodilla. La joya que 10 minutos antes era un símbolo de poder y conquista ahora parecía una confesión escrita. Los diamantes seguían brillando bajo las luces de cristal, pero esa luz ahora era tan cruel como cientos de ojos burlándose de su estupidez. Me acerqué, me agaché y recogí la libreta y el bolígrafo que Valeria había tirado de mí. Bouso. Las páginas estaban ligeramente dobladas y manchadas de vino tinto del suelo, pero mis notas escritas en un código personal seguían intactas. No eran recetas de cocina ni apuntes de gastos domésticos como Javier siempre había despreciado. Eran itinerarios de viaje, cifras de transferencias fragmentadas y legalizadas a través de empresas fantasma, la red de tentáculos que Javier había extendido silenciosamente en la economía de la ciudad. Javier permanecía de pie con las manos esposadas a la espalda. Su caro traje italiano estaba arrugado, la corbata aflojada. No quedaba rastro del exitoso hombre de negocios. Me miró y en sus ojos ya no había desprecio, sino un terror absoluto mezclado con una incredulidad demencial. Me miraba fijamente, como buscando algún vestigio de su exesposa, la que solía prepararle en silencio un vaso de zumo de naranja cada noche. Pero solo veía a una oficial de policía con una mirada fría y resuelta. Elena. ¿Por qué susurró Javier, su voz tan ronca como si alguien le estuviera estrangulando? Estos 3 años. Todo ha sido una farsa. Me erguí ajustándome el traje manchado de vino. No, Javier. Estos 3 años han sido la única oportunidad que te di. Cada noche, esperándote junto a una cena fría, esperaba que te detuvieras. Cuando vi que empezabas a involucrarte en los proyectos del Grupo Orión, dejé deliberadamente artículos de prensa sobre casos de delincuencia económica en tu escritorio, esperando que despertaras. Pero no los viste. Solo veías las cifras en tu cuenta bancaria y a gente como Valeria elogiando tu grandeza. Hice una pausa, sintiendo cómo un viejo dolor resurgía, pero fue rápidamente reprimido por mi profesionalismo. ¿Quién soy yo no es tan importante como en quién te has convertido tú? Mi amor por ti fue real, pero mi deber de proteger la justicia también lo es. Elegiste sacrificar a ambos, así que no preguntes por qué todo se ha derrumbado hoy. El comisario Romero se acercó, su expresión todavía aturdida, pero habiendo recuperado la firmeza necesaria. Inspectora jefe, el equipo de reconocimiento ya está en la sede de la empresa del sujeto Javier. Todo el sistema de servidores y los registros contables han sido precintados. También hemos encontrado una caja fuerte secreta en su despacho. Al oír lo de la caja fuerte, las piernas de Javier cedieron. Sabía lo que contenía. Era el libro de contabilidad negro donde registraba los sobornos, los acuerdos bajo cuerda que creía que nunca saldrían a la luz. Había confiado demasiado en la imagen de su esposa de pueblo, creyendo que yo no sabía nada del mundo exterior, por lo que a veces discutía sus negocios por teléfono delante de mí. No tenía ni idea de que cada uno de sus términos técnicos era descifrado por mí sin excepción. Llévenlos a la comisaría, ordené al equipo de policía. Aíslen a los sujetos Valeria y Javier. Quiero un informe detallado sobre la denuncia falsa de esta noche antes de comenzar el interrogatorio sobre los delitos económicos. Cuando la policía levantó a Javier para llevárselo, él se revolvió y gritó en mi dirección. Elena, no puedes hacer esto. Fuimos marido y mujer. ¿Cómo puedes tener el corazón de meterme en la cárcel? Todo lo que hice fue para que tuviéramos una vida mejor. Esbocé una sonrisa llena de una amargura extrema. ¿Lo hiciste por nosotros? ¿O para alimentar tu codicia sin fondo y tu traición?
Cuando me tiraste el dinero a la cara hace un rato cuando llamaste a la policía para que me esposaran. ¿Te acordaste de las palabras? Marido y mujer. Javier se quedó sin palabras. Sus argumentos se ahogaron en su garganta. La multitud circundante comenzó a murmurar. Esta vez el sarcasmo dirigido a Javier era aún más mordaz que el que me habían dedicado a mí antes. Así es la alta sociedad. Pueden elevarte a los cielos cuando tienes dinero, pero son los mismos que te pisotearán más rápido en el barro cuando caes para demostrar su propia inocencia. El furgón policial esperaba en la entrada del hotel. Cuando las figuras de Javier y Valeria desaparecieron tras las puertas del ascensor, sentí una corriente de aire helado llenar mi pecho. La tensión acumulada durante 2 años se liberó de golpe haciendo que mis hombros se hundieran ligeramente. El comisario Romero se quedó a mi lado, su voz baja y llena de respeto. Inspectora jefe, el caso Orión ha desatado su nudo más importante gracias a su sacrificio. Pero... ¿está usted bien? Miré mis manos que temblaban ligeramente. No de miedo sino de liberación. Estoy bien, comisario. Solo un poco hambrienta. Una fiesta tan lujosa, y al final me voy con el estómago vacío. Me alejé, el sonido de mis tacones sobre el suelo ahora sonaba nítido y orgulloso. Pasé junto a las mesas de banquete a medio servir junto a los rostros pálidos por el miedo a ser implicados. No miré a nadie. Para mí solo eran peones en un juego en el que se creían jugadores, pero en realidad eran marionetas movidas por la codicia. Al salir del hotel, el viento de la noche me golpeó en la cara trayendo consigo el aroma de la libertad y la verdad. Un coche de policía sin distintivo se detuvo bruscamente frente a mí. El joven conductor bajó, abrió la puerta y me saludó con formalidad. Entré en el coche, me recliné en el asiento y miré hacia el resplandeciente edificio del Gran Hotel Imperial. Este capítulo de mi vida se había cerrado de la manera más cruel pero también la más limpia. Había saldado la deuda con los recuerdos del pasado con la integridad del presente. ¿A dónde vamos, inspectora jefe?, preguntó el conductor. A casa, respondí en voz baja. Pero primero para en ese bar de la esquina. Necesito algo real para llenar este vacío. El coche se puso en marcha mezclándose con el denso tráfico nocturno de la ciudad. Detrás de mí el Gran Hotel Imperial seguía brillando como un diamante gigante. Pero yo sabía que en su interior las grietas habían comenzado a extenderse y ninguna palabra bonita podría ocultar el colapso que se avecinaba. El coche sin distintivo se deslizó suavemente por las calles dejando atrás las luces de colores del Gran Hotel Imperial. Bajé la ventanilla dejando que el viento nocturno me golpeara con fuerza en la cara. Este aire frío era lo que realmente me hacía sentir despierta. En la solapa de mi traje gris la mancha de vino se había secado endureciendo la tela y creando una sensación áspera contra mi pecho. Esa sensación era como un recordatorio de que todo lo que acababa de suceder no era un sueño. El coche se detuvo en una esquina donde había un viejo bar de tapas con una barra desgastada por el humo y una luz de neón que parecía fuera del lugar. Bajé sintiendo mis piernas temblar un poco después de quitarme los incómodos tacones altos, esa herramienta de disfraz con la que nunca me sentía a gusto. Un plato de lentejas y una copa de vino, por favor, pedí en voz baja. El anciano dueño se afanó en servirme el vapor subiendo en espirales. Me senté en un taburete bajo de plástico mirando mis manos bajo la luz amarillenta de la farola. ¿Qué habían hecho estas manos en los últimos 3 años? Los recuerdos volvieron como una vieja película rota. 3 años antes, cuando la unidad decidió infiltrar a un agente en la red del Grupo Orión, un pulpo económico que usaba tentáculos aparentemente limpios para blanquear flujos de dinero negro, yo fui la elegida. La razón era simple: yo era la esposa de Javier, su socio potencial más prometedor. Recuerdo la noche en que acepté la misión. Me quedé mucho tiempo frente al espejo preguntándome si podría engañar al hombre que amaba. Pero luego me di cuenta de que Javier había empezado a engañarme a mí primero. Traía a casa regalos caros, sin poder explicar su origen, mantenía conversaciones telefónicas furtivas en el balcón a medianoche. Y estaba la forma en que me miraba. La ternura fue reemplazada gradualmente por una especie de resignación, como si yo fuera un mueble viejo que ya no encajaba en el lujoso apartamento que acababa de comprar. El papel de esposa buena y sencilla comenzó entonces. Guardé mi uniforme de policía en el fondo del armario, y lo reemplacé por camisas de colores apagados y pantalones de corte recto. Aprendí a callar cuando él presumía. Aprendí a sentir ingenuamente cuando hablaba de contratos millonarios. Hubo noches en que mientras Javier dormía borracho tuve que tomar sigilosamente su teléfono para copiar datos con el corazón latiéndome en el pecho como un verdadero ladrón. Cada vez al mirar su rostro bajo la tenue luz de la pantalla sentía un nudo en la garganta. No sabía si lo estaba salvando o empujándolo a la muerte. Una vez, Javier llegó a casa con una mancha de sangre en el cuello de la camisa. Estaba aterrorizado, sus manos temblaban.
Me senté allí limpiándole la sangre en silencio, escuchándole balbucear sobre un accidente en una disputa de terrenos del Grupo Orión. Si hubiera hablado entonces quizás se habría detenido. Pero la misión era lo primero. Tuve que guardar silencio para descubrir quién estaba detrás de todo. Elegí la justicia en lugar del hombre que amaba. Y el precio fue la soledad más absoluta dentro de mi propia casa. Aquí tiene. Señorita. El anciano colocó el plato humeante sobre la barra. Cogí la cuchara. El calor del guiso calmó mis manos heladas. Probé un bocado. El sabor familiar y reconfortante de las lentejas me dio ganas de llorar. Durante 3 años había cocinado innumerables comidas para Javier, cuidando cada detalle de su alimentación y descanso, esperando que la sinceridad de una esposa fuera el ancla que lo mantuviera atado a la realidad. Pero la ambición es un veneno sin antídoto. Javier no necesitaba una esposa. Necesitaba un símbolo de éxito. Y Valeria era el símbolo perfecto para él, brillante, falsa y con olor a dinero. Recuerdo el día en que Javier trajo a Valeria a casa. Yo estaba limpiando los archivos secretos de su despacho con la excusa de quitar el polvo. Me miró con repugnancia y dijo sin rodeos: «Divorciémonos. Mírate, Elena. Pareces una sirvienta en esta casa. Ya no puedo llevarte a reuniones con clientes». En ese momento quise reírme a carcajadas. Quise decirle que el traje que llevaba, la casa en la que vivía, todo estaba bajo la lupa de la ley. Y que esa sirvienta era la única persona que intentaba sacarlo del fango. Pero las reglas de la infiltración no me lo permitían. Firmé en silencio los papeles del divorcio, aceptando el fajo de billetes de compensación que me arrojó como si fuera una limosna. Salí de casa con un bolso de tela sin llorar. Volví a la comisaría, puse el dossier de la investigación sobre la mesa de mi superior y dije: «Informe, el objetivo ha entrado en la fase final. Necesito apoyo directo». 3 años de mi juventud, 3 años interpretando el papel de una tonta, y había visto toda la podredumbre de un imperio económico. Vi a funcionarios corruptos inclinarse ante maletines de dinero del Grupo Orión, vi a pequeñas empresas ser asfixiadas por las manipulaciones de Javier. Ya no era su esposa. Era una cazadora esperando pacientemente a que la presa cayera en su propia trampa. La fiesta de esta noche en el Gran Hotel Imperial era el nudo final. Cuando Valeria usó su sucia treta para acusarme falsamente, no se imaginaba que me estaba ayudando a terminar la misión antes de lo previsto. Su denuncia falsa y alteración del orden público permitieron a las fuerzas de seguridad intervenir de inmediato sin necesidad de esperar más pruebas económicas complejas. Un movimiento en falso de una persona estúpida había hecho caer todo el tablero de ajedrez de los zorros más astutos. Tomé el último sorbo de vino, sintiendo mi estómago calentarse. Las piezas del rompecabezas en la oscuridad ahora estaban a la luz. Javier, Valeria y todo el Grupo Orión pagarían por sus crímenes. Pero ¿y yo? Después de que este caso terminara, ¿quién sería? ¿La inspectora jefe Elena Vargas con sus medallas? ¿O seguiría siendo la mujer solitaria con una cicatriz en el corazón llamada traición? El coche de policía seguía esperando en la esquina. Me levanté, pagué la cuenta y asentí al anciano dueño. «Señorita, tiene la camisa manchada», dijo el anciano señalando la mancha de vino en mi pecho. «Sí. Esta mancha se puede lavar. Son las que se meten hasta los huesos las que son difíciles de quitar». Sonreí débilmente, me di la vuelta y me fui. Al subir al coche le ordené al conductor que me llevara a la comisaría. Necesitaba preparar el expediente para el primer interrogatorio del sujeto Javier a la mañana siguiente. Sabía que mañana, cuando me enfrentara a Javier en la sala de interrogatorios, me miraría con súplica o con odio. Pero para mí ahora solo era un número, un eslabón en un árido caso de delincuencia económica. El amor había muerto en el Gran Hotel Imperial. Solo quedaba la justicia comenzando a ejecutar sus sentencias más imparciales. El amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte, rasgando la densa noche. Un nuevo día comenzaba y yo, la inspectora jefe Elena Vargas, estaba lista para volver a ser yo misma. Las 4 paredes de la sala de interrogatorios de la UDEF estaban pintadas de un gris claro, un color neutro, y tan frío que helaba la sangre. Aquí no había candelabros de cristal ni olor a vino de reserva o a perfumes caros. Lo único que existía era la luz blanca de un tubo fluorescente en el techo, que iluminaba directamente una mesa de madera atornillada al suelo, y el tic-tac seco de un reloj. Entré en la sala con mi impecable uniforme de inspectora jefe, las insignias brillando en mis hombros. El sonido de mis botas reglamentarias resonó con firmeza sobre el suelo de baldosas. Me senté en la silla frente a Javier, que ahora parecía un guiñapo arrojado en un rincón. Javier levantó la vista. En sus ojos rojos e inyectados en sangre por la falta de sueño, vi una desolación total.
Miró fijamente mi uniforme, la placa de la Policía Nacional, y luego sus propias manos esposadas a la barra de hierro de la silla de interrogatorios. ¿Has comido algo? Dejé el dossier sobre la mesa, mi voz tan plana como un lago en calma. Javier soltó una risa torcida. ¿Todavía te preocupas por si he comido? ¿O esto es parte de esa técnica de interrogatorio suave que soléis usar? No respondí. Abrí el dossier. La primera página era una foto del collar de diamantes en la escena del crimen de anoche. Anoche Valeria lo confesó todo. Admitió la denuncia falsa y declaró que el collar no era un regalo de aniversario, sino un activo que el Grupo Orión te transfirió para legalizar un soborno para el Proyecto del Sur. ¿Quieres añadir algo? Javier guardó silencio. Bajó la cabeza, su respiración pesada en el espacio reducido. Creía que lo tenía todo calculado, susurró. Investigué tus antecedentes cuando nos conocimos. Una huérfana criada en un pueblo, estudió contabilidad y trabajó en empleos modestos. Todo estaba limpio. ¿Por qué? Porque ese expediente fue construido por los mejores. Javier, respondí sintiendo una punzada de dolor al recordar esa falsa identidad. Pero una cosa no era falsa, una vez quise de verdad construir una familia contigo. Hace 3 años, cuando comenzó esta investigación, todavía esperaba que solo fueras un pez pequeño arrastrado por la corriente sucia. Pero cada página del dossier que reuní, cada trato que firmaste a mis espaldas, demostró que eras tú quien llevaba el timón. Empujé hacia él otro fajo de documentos, los resultados del registro de la caja fuerte de su oficina. Contratos de transferencia de acciones falsos, listas de empresas fantasma en paraísos fiscales. Javier, no solo estabas blanqueando dinero para Orión, estabas desviando directamente fondos públicos a través de proyectos de infraestructura. ¿Sabes cuál es la pena para estos delitos? De repente, Javier levantó la vista, sus ojos enloquecidos. Se abalanzó hacia adelante, las esposas chocando contra la silla con un doloroso sonido metálico. ¿Y por qué crees que hice todo esto? Para escapar de la pobreza. ¿Recuerdas el día que el casero nos echó a la calle en plena noche de lluvia porque debíamos 2 meses de alquiler? El día que tú te saltaste el desayuno para que yo tuviera dinero para ir a una entrevista. Juré que nunca más me sentiría tan humillado. El dinero no es sucio. Solo la pobreza es sucia. El dinero no es sucio. Pero la forma en que lo conseguiste ha manchado tu alma de negro. Dije mirándolo directamente a los ojos sin apartar la mirada. Dices que lo hiciste para escapar de la pobreza, pero cuando tenías cientos de millones elegiste abandonar a la persona que te acompañó en esa pobreza para irte con alguien tan superficial como Valeria. No escapaste de la pobreza, Javier, solo estabas cubriendo tu codicia sin fondo con la excusa lamentable del pasado. Javier se detuvo. La ira en sus ojos se desvaneció, dando paso a un vacío absoluto. Se reclinó en la silla mirando al techo y de repente las lágrimas brotaron rodando por las arrugas recién marcadas en su rostro de menos de 40 años. Si anoche no hubiera llamado a la policía, si no hubiera dejado que Valeria te tendiera esa trampa, estaría sentado aquí ahora. Quizás un poco más tarde, pero el final habría sido el mismo. Dije, cerrando el dossier. La caída del Grupo Orión era inevitable. Yo solo aceleré el proceso. Tu llamada a la policía para que me arrestaran fue simplemente cavar tu propia tumba antes de tiempo. Intentaste usar el poder y el dinero para aplastarme a la mujer que una vez prometiste proteger. Esa traición cortó el último hilo de compasión que sentía por ti. La sala de interrogatorios se sumió en un silencio denso. Miré al hombre que tenía delante sintiendo más lástima que odio. Era el ejemplo típico de aquellos cegados por el deslumbrante brillo del dinero hasta el punto de perder el rumbo. Se creía un cazador, pero en realidad, solo era un peón en manos de los grandes jefes del Grupo Orión. Voy a confesar, dijo Javier después de un largo rato, su voz temblorosa. Confesaré todo sobre los que están detrás del Proyecto del Sur, sobre cómo Orión saca el dinero del país. Pero tengo una petición. Aquí no hay negociaciones, solo la confesión sincera para recibir clemencia. Respondí fríamente, siguiendo el protocolo, aunque una tristeza inmensa me invadía. Solo quiero saber una cosa. Javier me miró, sus ojos suplicantes. Durante estos 3 años, ¿hubo algún momento en que realmente fuiste mi esposa? ¿O cada beso? Cada cena, cada vez que me cogías la mano? Fue todo una actuación. Me levanté, recogiendo los documentos. Me detuve un instante mirando por la pequeña ventana en lo alto de la pared por donde se colaba un raro rayo de sol matutino. Sí, Javier, respondí en voz baja, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis esfuerzos por controlarla. Durante esos 3 años, hubo momentos en los que olvidé que era una inspectora jefe de policía. Realmente esperaba que dieras marcha atrás para no tener que estar en esta posición hoy. Pero cada vez que abría mi corazón me dabas otra puñalada con tu falsedad. La cena que preparé anoche fue el último adiós de la esposa a su marido.
Ahora ante ti solo está la representante de la ley. Salí de la sala sin mirar atrás. Cuando la puerta de acero se cerró con un eco seco, oí el sollozo de Javier al otro lado. Caminé por el pasillo desierto sintiendo que mi uniforme pesaba 1 tonelada. La justicia había ganado, pero en esta guerra nadie era un vencedor completo. Había resuelto un gran caso, pero también acababa de enterrar los últimos fragmentos de mi propio corazón. El comisario Romero me esperaba al final del pasillo con 2 tazas de café caliente. Todo bien, inspectora jefe. Todo acaba de empezar, comisario. Javier ha aceptado colaborar. Prepara al equipo, vamos a lanzar la red sobre el pez gordo del grupo Orión esta tarde. Bebí un sorbo del café amargo. La luz del nuevo día inundaba el patio de la comisaría. El caso estaba a punto de terminar. Y sabía que después de esta tormenta, tendría que aprender a volver a ser una mujer normal. O quizás nunca más podría volver a serlo. El frío del aire acondicionado central de la sede parecía volverse más denso cuando salí de la sala de interrogatorios. La última pregunta de Javier todavía resonaba en mi pecho como una astilla oxidada. Pero las palabras del comisario Romero me devolvieron de inmediato a la cruda realidad de una batalla sin lugar para la debilidad. El hombre misterioso repetía apretando el dossier con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Que los abogados de Orión vengan es normal. Pero ¿quién es el que los acompaña para que te pongas así? El comisario no respondió de inmediato. Me llevó a la pantalla de vigilancia del sistema de cámaras de la entrada principal. En la imagen en blanco y negro ligeramente borrosa, un convoy de coches negros y relucientes se detuvo frente a la puerta. Del coche principal bajaron 4 abogados de traje oscuro y rostro de piedra, pero todos se apartaron para dejar paso a un hombre de unos 60 años. Vestía un sencillo traje de lino blanco extrañamente informal entre tantos trajes caros y sostenía un rosario de cuentas de sándalo. Su rostro era delgado, sus ojos entrecerrados bajo unas cejas canosas, pareciendo más un sabio filósofo que alguien relacionado con flujos de dinero sucio. Se presentó como el consejero legal supremo del consorcio, dijo el comisario bajando la voz. Pero en mis archivos de hace 10 años este rostro apareció en el gran caso de corrupción de 2015 y luego desapareció sin dejar rastro. Le llaman el sastre, el que se encarga de limpiar los desastres de los verdaderos capos. Sentí una corriente eléctrica recorrer mi espalda. Si el sastre había aparecido, significaba que lo sucedido en el Gran Hotel Imperial había tocado el nervio más sensible del grupo Orión. Ya no querían esconderse. Venían a lanzar un ataque directo contra el proceso judicial. Llévalos a la sala de espera número 3, ordené, mi voz volviéndose firme de nuevo. Pero bajo ningún concepto permitas que se pongan en contacto con Javier. Refuerza la vigilancia en la zona de detención. Necesito hablar con él. Volví a mi despacho, me quité rápidamente la chaqueta del uniforme empapada de sudor frío, y me puse una sencilla camisa blanca recogiéndome el pelo con firmeza. En este duelo de ingenio no quería usar mi rango para imponer. Quería enfrentarme a él como alguien que posee la verdad. Cuando entré en la sala de espera, el sastre pasaba lentamente las cuentas de su rosario. El sutil aroma a sándalo que emanaba de él se extendía eclipsando el olor a desinfectante característico de la comisaría. Los abogados permanecían detrás como estatuas, mientras él sonreía una sonrisa benévola pero gélida. Inspectora jefe Vargas, su fama la precede, dijo su voz grave y resonante. He oído hablar de usted por sus casos en la frontera, pero no esperaba encontrarla en una situación tan irónica. Una mujer tan bella que elige esconderse durante 3 años junto a un hombre tan superficial como Javier. Un sacrificio que me inspira un gran respeto. Me senté frente a él sintiendo la agudeza en cada una de sus palabras. No ha venido hasta aquí para alabar mi paciencia, ¿verdad? El sastre dejó el rosario sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Su mirada no era agresiva, pero era tan profunda como un abismo sin fondo. He venido a corregir la impulsividad de la juventud. El señor Javier y la señorita Valeria actuaron de forma muy imprudente anoche. Acusar falsamente a una oficial de alto rango en acto de servicio es un delito grave. Hemos preparado un documento en el que ambos asumen toda la culpa a título personal. Orión está dispuesto a compensar su honor con una suma considerable con la condición de que ponga fin a esta investigación aquí. Solté una risa seca. ¿Cree que pasé 3 años junto a Javier esperando una compensación por mi honor? ¿O subestima mi convicción o sobreestima el poder del dinero? El dinero no lo es todo. Inspectora jefe, continuó tranquilamente. Pero la paz sí que tiene un precio. Ha desmantelado una pequeña farsa en un salón de fiestas, ha metido a su marido traidor en la cárcel. Eso es suficiente para una venganza personal. Si sigue escarbando en los archivos del Proyecto del Sur, se encontrará tocando cosas de las que ni siquiera sus propias fuerzas podrán protegerla. Era una amenaza envuelta en terciopelo.
Sabía que detrás del sastre había un sistema enrevesado de relaciones económicas y políticas que el Grupo Orión había construido durante décadas. Javier era solo un peón, una fachada glamurosa para atraer la atención. Los que realmente manejaban el dinero seguían libres. Y probablemente el hombre sentado frente a mí era quien tenía la llave de ese laberinto. Saqué un pendrive del bolsillo de mi chaqueta, algo que había recuperado de la caja fuerte de Javier la noche anterior, pero que aún no había incluido en el informe completo del interrogatorio. Aquí dentro no solo hay contratos de Javier, señor. También hay grabaciones de llamadas por satélite, desde la oficina del consejero del consorcio a sus socios en el extranjero. Le gustaría escuchar su propia voz en ellas. Por primera vez la sonrisa de El Sastre se congeló. Sus ojos entrecerrados se abrieron un poco más, su mirada afilada como si quisiera atravesar el pequeño dispositivo. Las cuentas del rosario en su mano dejaron de moverse. Inspectora Vargas, es usted una excelente policía, pero no parece ser una política hábil, dijo bajando la voz. La temperatura de la sala pareció descender varios grados. Hay verdades que si se revelan no traen justicia sino caos. ¿Está segura de que quiere ser quien encienda esa mecha? Solo conozco una verdad: la ley no tiene zonas prohibidas. Respondí, mi voz más firme que nunca. Usted y el Grupo Orión han usado el dinero para comprar voluntades y el poder para sofocar la verdad durante demasiado tiempo. Lo del Gran Hotel Imperial no fue una venganza personal. Fue el pistoletazo de salida para anunciar que la oscuridad que representan está llegando a su fin. El sastre se levantó guardando lentamente el rosario en el bolsillo de su traje de lino. El grupo de abogados se movió al unísono como una máquina programada. Me miró una última vez, su expresión ya no era de falsa calma sino de una advertencia mortal. Ha elegido un camino muy difícil, inspectora jefe. Espero que tenga el valor de llegar hasta el final sin arrepentirse. Pero recuerde, a veces el enemigo no está frente a usted, sino entre aquellos que la apoyan desde atrás. Se dio la vuelta y se fue, su silueta blanca destacando de forma extraña en un edificio lleno de oficiales uniformados. Me quedé allí sintiendo cómo la soledad me envolvía. Su última advertencia no era infundada. En un caso de corrupción a esta escala la traición podía venir de cualquier parte. Volví a la sala de control y vi al comisario Romero sosteniendo un fax urgente que acababa de llegar. Su rostro estaba pálido. ¿Qué ocurre? Le arrebaté el papel. Era una orden de la superioridad exigiendo la transferencia de todo el expediente del caso del Grupo Orión y los sujetos relacionados a un nuevo grupo de trabajo especial. Al mismo tiempo se ordenaba mi suspensión temporal del servicio para clarificar asuntos relacionados con mi matrimonio con el sujeto Javier durante la misión. El golpe fue más rápido y certero de lo que esperaba. El sastre había salido hacía menos de 5 minutos, y la orden de suspensión ya estaba aquí. No solo eran fuertes en dinero, también lo eran en manipular las grietas del sistema. Miré por la ventana y vi el convoy negro de El Sastre saliendo de la comisaría. Sentí un nudo de indignación en la garganta. 3 años de infiltración sacrificando mi felicidad y mi honor para ser humillada en una fiesta. Y todo para terminar con un frío papel de suspensión. Pero entonces, recordé la mirada suplicante de Javier en la sala de interrogatorios. Recordé a las víctimas de los proyectos paralizados por los que Orión había expropiado tierras. Si me detenía ahora nunca podría volver a levantar la cabeza. Comisario, dije en voz baja, mi voz terriblemente tranquila. ¿Todavía confía en mí? El comisario Romero miró la orden sobre la mesa y luego a mis ojos. Se quitó lentamente la gorra, la dejó sobre la mesa y suspiró. He visto lo que ha sacrificado estos 3 años. Si la abandono ahora no merecería llevar este uniforme. Bien, dije cogiendo el pendrive. No tenemos mucho tiempo. Antes de que ese grupo de trabajo especial llegue para recibir el expediente, tenemos que encontrar a una persona. Alguien que no está en los registros de Orión, pero que es el eslabón más débil que el sastre reveló sin querer en nuestra conversación. El teléfono de la mesa sonó de repente con una insistencia que cortó la tensa atmósfera. El teléfono de la mesa del comisario Romero sonó con largos y estridentes timbrazos como si quisiera desgarrar la atmósfera densa de inquietud. El comisario y yo nos miramos durante un segundo fatídico. Ambos sabíamos que ese teléfono ya no era una simple herramienta de comunicación, sino la encarnación de una presión inmensa que descendía desde niveles de poder que nunca habíamos tocado. El comisario respiró hondo, sus manos temblando, ligeramente al coger el auricular. Sí. A la orden. La inspectora jefe Vargas sigue aquí. Sí, he recibido la orden. Entendido. Colgó el teléfono. Su rostro, normalmente firme, ahora estaba pálido como la ceniza. Me miró con una expresión de impotencia y dolor. Orden directa del director general.
En 1 hora la inspección interna estará aquí para precintar todo el expediente. Tienes que irte de aquí inmediatamente, Elena. No solo quieren suspenderte, quieren aislarte para investigar indicios de mala praxis. Solté una risa seca sin calor. Mala praxis. Mi mala praxis es haber sido demasiado leal a la justicia. ¿O es saber demasiado sobre las cifras que Orión maneja fuera de los libros? Me levanté y me acerqué a la ventana. Abajo el convoy negro del sastre había desaparecido, pero su sombra parecía seguir cubriendo toda la zona. Su aparición no fue para negociar, sino para confirmar si yo era alguien a quien se podía comprar. Cuando la respuesta fue no, su maquinaria se puso en marcha a la velocidad de un tornado para barrerme del tablero. ¿Qué piensas hacer? El comisario se acercó susurrando. La orden está dada, no puedes luchar contra el sistema. El sistema no está mal, comisario. Son solo los engranajes oxidados dentro de ese sistema los que intentan protegerse unos a otros. Me giré, mis ojos brillando con una determinación temeraria. Él habló de caos. Teme que yo encienda la mecha, lo que significa que el polvorín está justo debajo de sus pies. En nuestra conversación, cuando mencioné las llamadas por satélite, él miró inconscientemente el anillo de oro en su dedo anular izquierdo. No es un anillo cualquiera, es el recuerdo de alguien a quien siempre quiso proteger, la única persona a cuyo nombre están los fondos de inversión de Orión en Suiza. Saqué una chaqueta cortavientos oscura de un cajón y me la puse sobre la camisa blanca. La exesposa del sastre, la señora Laura Fuentes. Se dice que murió en un accidente hace 10 años, el mismo caso que usted mencionó. Pero mi investigación encubierta de estos 3 años muestra que cada mes se envía una enorme suma para gastos médicos a una residencia privada en la Sierra de Guadarrama. Es el único punto débil de un hombre sin debilidades. El comisario me miró con los ojos desorbitados. ¿Piensas ir sola? Estás suspendida. Si te atrapan perderás toda tu carrera, incluso podrías ir a la cárcel. Me miré en el reflejo de la ventana ajustándome el cuello. Mi rostro parecía cansado, pero mis ojos nunca habían estado más alerta. Mi carrera ya me la quitaron cuando se emitió esa orden. Ya no tengo nada que perder, pero la justicia todavía tiene mucho que reclamar. Comisario, ayúdeme una última vez. Retenga a la inspección interna todo el tiempo que pueda. Use todos los procedimientos burocráticos más enrevesados que conozca para retrasar la entrega del expediente. El comisario guardó silencio por un largo rato. Miró su uniforme colgado, su placa sobre la mesa, y luego asintió lentamente. Diré que el sistema de archivos tiene un fallo técnico. Vete. Y ten cuidado, Elena. La gente del sastre no solo usa la ley para luchar contra ti. Salí sigilosamente por la puerta trasera de la comisaría, evitando las cámaras de vigilancia principales. El motor de mi viejo coche personal arrancó, su sonido ronco de repente se sintió extrañamente familiar. Conduje entre el denso tráfico matutino de la ciudad. Nadie sabía que la mujer al volante acababa de ser despojada de su autoridad, traicionada por su propia organización. Y se dirigía a una apuesta cuyo precio podría ser su vida. En mi mente las piezas de 3 años de infiltración comenzaron a encajar. ¿Por qué Javier había prosperado tan rápido? ¿Por qué un hombre tan superficial fue elegido por Orión para blanquear dinero? Porque me tenía a mí, una esposa de pueblo, que en realidad era la tapadera perfecta. No solo usaron el dinero de Javier, usaron mi identidad como policía sin que yo lo supiera. La sensación de ser traicionada por mi marido era dolorosa, pero la de ser utilizada como escudo para el crimen era aún más repugnante. La carretera hacia las afueras se fue despejando. Campos de hierba seca aparecieron bajo un cielo gris. La residencia Paz Eterna estaba enclavada en un bosque de pinos con una apariencia pacífica y muros altos. Aparqué a cierta distancia y caminé por un sendero cubierto de hojas secas. La sensación de ser una agente encubierta resurgió con fuerza. Cada paso, cada respiración estaba bajo mi control absoluto. Salté la valla trasera y me colé en el pabellón para huéspedes especiales. Allí el olor a aceite esencial de citronela se mezclaba con el de los medicamentos, creando un ambiente inquietantemente silencioso. Me detuve frente a la última habitación del pasillo. A través de una pequeña mirilla vi a una mujer en una silla de ruedas de espaldas a la puerta. Miraba por la ventana donde las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Su pelo era completamente blanco. Sus hombros delgados temblaban con cada respiración. Empujé la puerta suavemente. La bisagra oxidada emitió un pequeño quejido. La mujer no se giró. Su voz era débil pero clara. «Has vuelto. Te dije que no vinieras más. Tu dinero no puede comprarme la paz». «No soy él», dije, mi voz baja y comprensiva. La anciana se detuvo y giró lentamente la silla de ruedas. Cuando me vio a una extraña con una mancha de vino desvaída en la ropa y una mirada llena de determinación, no mostró miedo.
Me miró durante un largo rato, y luego sonrió débilmente una sonrisa marchita. Eres tú. Del otro lado, la mujer del traje gris que él menciona a veces con tanta ansiedad. Me senté en la silla de enfrente sintiendo el frío que emanaba de la habitación. Soy Elena. He venido a buscar una razón para no arrepentirme de haber creído en la justicia. Justicia. La anciana soltó una risa que sonó como hojas secas al ser pisadas. En el mundo de gente como mi marido, la justicia es una mercancía negociable. ¿Sabes? Hace 10 años dijeron que estaba muerta. Organizaron un funeral espléndido. Enterraron un ataúd vacío para que él pudiera ascender en la escala del poder sin estar atado a una esposa que sabía demasiado. Me encerraron aquí viviendo como un fantasma para servir como garantía de su lealtad a los que están detrás de él. La anciana extendió sus manos delgadas y temblorosas. Y tomó las mías. Sus ojos de repente brillaron con una luz extraña. Has llegado justo a tiempo. Se fue esta mañana. Antes de ir a verte olvidó algo que siempre lleva consigo como un amuleto. Pero anoche por primera vez en 10 años, se lo quitó mientras lloraba frente a mí. Señaló una pequeña caja de madera sobre un pequeño altar en un rincón. Dentro estaba el anillo de oro grabado con el número de la cuenta principal en Suiza. Todo el flujo de dinero de Orión comenzaba allí. Cógela, pon fin a mi tormento y también al suyo. Cogí la caja de madera sintiéndola mucho más pesada de lo que parecía. Este era el polvorín que el sastre tanto temía. Pero justo cuando mis dedos tocaron la caja desde el pasillo, llegaron los sonidos de pasos apresurados y los gritos de los guardias de seguridad. Señora Laura, ha entrado un intruso. Miré hacia la puerta. Y luego, a la anciana. Ella asintió, su mirada parecía decir corre. Metí la caja en el bolsillo de mi chaqueta y corrí hacia el balcón. Pero justo cuando puse un pie en la barandilla, un cañón de pistola negro me apuntó directamente al pecho desde el patio de abajo. Detrás de esa pistola estaba el rostro de alguien que nunca hubiera esperado, uno de los jóvenes agentes en quien más había confiado en mi equipo. Inspectora, no me obligue a ponérselo difícil, dijo su voz temblorosa, pero el cañón del arma no se desvió ni un milímetro. Órdenes de arriba son recuperar todo el material y ponerla bajo vigilancia especial. El viento agitó mi pelo y la lluvia comenzó a caer con más fuerza. Estaba en la línea entre la vida y la muerte, entre la traición de un compañero y mi última fe en la justicia. La caja en el bolsillo de mi chaqueta pesaba enormemente. La lluvia de la sierra caía cada vez con más fuerza, azotando mi cara con gotas heladas. El susurro de los pinos en el viento sonaba como la risa burlona del destino. De pie en el balcón del segundo piso, miraba el cañón oscuro de la pistola de Ramos, el joven agente que yo misma había guiado desde sus primeros días en el cuerpo. En sus ojos no veía odio, solo un miedo absoluto envuelto en una capa de obediencia. Estaba temblando, pero su dedo índice ya estaba en el gatillo. Era el temblor de alguien que sabe que está haciendo algo mal pero no tiene el valor de detenerse. Ramos, ¿sabes a quién estás protegiendo? Mi voz mezclada con el sonido de la lluvia era ronca pero firme. Solo cumplo órdenes de mis superiores. Inspectora, gritó Ramos, su voz quebrándose en medio del viento. Usted ha sido suspendida. Su presencia aquí, llevándose material clasificado, es un acto de traición. No me obligue a disparar a mi mentora. Apreté la caja de madera en mi bolsillo. El frío del metal y el sutil aroma a sándalo me recordaron el peso de lo que sostenía. Esto ya no era un simple caso de delincuencia económica. Era un tentáculo que había penetrado hasta la médula de las personas, a las que una vez llamé compañeros. El sastre no había mentido. El verdadero enemigo siempre está a tu espalda esperando tu momento de mayor debilidad para asestar el golpe mortal. ¿Quiénes son tus superiores? ¿Los que firmaron mi orden de suspensión o los que se benefician del dinero manchado de sangre de Orión? Di un paso más acercándome al borde del balcón. Ramos mira a la anciana en esa habitación. Es la esposa de el sastre. Durante 10 años la han dado por muerta para que su marido pudiera ascender. ¿Quieres que tu futuro sea convertirte en un peón desechable como ella? Ramos vaciló un instante, el cañón de su arma se desvió ligeramente. Era el momento que estaba esperando. En lugar de saltar al patio donde otras armas me esperaban, me giré bruscamente. Y de una patada rompí la ventana del pasillo contiguo. El estruendo del cristal al hacerse añicos fue ahogado por un trueno. Me lancé a la oscuridad del pasillo interior, dejando atrás los gritos de Ramos y el sonido de pasos persiguiéndome. No corrí hacia la salida principal. La residencia tenía forma de U. Y sabía que la zona del almacén de alimentos siempre tenía una salida de emergencia que daba a un arroyo seco detrás del edificio. Mis pulmones ardían, una vieja herida en el hombro de un caso en la frontera me dolió intensamente con cada zancada.
Pero el dolor físico no era nada comparado con la desolación de la fe rota. Durante 3 años junto a Javier me había acostumbrado a la soledad. Pero la soledad de ser traicionada por un marido es muy diferente a la de darte cuenta de que la organización a la que has dedicado tu juventud tiene partes podridas. Creía que era parte de la luz, pero ahora esa misma luz me perseguía como a una criminal. Bloqueé en la salida del arroyo, no puede haber ido lejos. La voz de la radio resonó muy cerca. Me escondí detrás de un carro de instrumental médico respirando agitadamente. En el silencio mortal de la zona de servicio de repente escuché mi propio llanto. No lloraba de miedo sino de amargura. Pensé en Javier, que probablemente estaría en una celda rumiando su arrepentimiento. Pensé en el comisario, que seguramente estaba siendo interrogado por la inspección interna. La gente decente siempre paga el precio más alto por su decencia. Saqué mi teléfono, mis dedos temblorosos activaron el comunicador satelital secreto que había escondido en el forro de mi bolso. Águila anido, águila anido. Solo se oía la estática. Habían inhibido las comunicaciones en toda la zona. Orión no solo compraba personas, compraba sistemas tecnológicos. Sentí que la caja de madera en mi bolsillo ardía. Era mi último salvavidas. Pero también la piedra más pesada que me arrastraba al fondo. El número de cuenta en Suiza de ese anillo podía derribar un imperio, pero también podía hacer que yo desapareciera de este mundo sin dejar rastro. Clic. Otro cañón de pistola se apoyó en mi nuca, pero esta vez no hubo gritos, solo un silencio aterrador. Elena, dame la caja. Me giré lentamente. Bajo la tenue luz de una bombilla de seguridad, la persona frente a mí era el comisario Romero. Pero no llevaba uniforme. Vestía ropa de civil oscura y sus ojos, normalmente amables, ahora estaban fríos e inexpresivos como guijarros en el fondo de un río. Comisario. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué estás aquí? Dijiste que retendrías a la inspección. El comisario sonrió, una sonrisa cansada y marchita. Elena, eres inteligente pero demasiado emocional. ¿Sabes por qué fui yo quien te asignó a esta investigación? Porque sabía que llegarías hasta el final. Y al llegar hasta el final encontrarías lo que nosotros necesitábamos, algo que ni siquiera Javier sabía que poseía. Nosotros. Perteneces a El Sastre. Sentí que el mundo se derrumbaba a mis pies. La persona en quien más confiaba, la única a la que acudí cuando estaba acorralada, resultó ser el que manejaba los hilos de este juego. El Sastre es solo un empleado de alto nivel, dijo bajando un poco el arma pero extendiendo su mano izquierda para pedir la caja. Orión es una entidad mucho más grande de lo que imaginas. Es una red de intereses cruzados. Has roto su equilibrio con tu integridad. Dame la caja y te ayudaré a desaparecer. Una nueva identidad en el extranjero, una vida tranquila. Ya estás cansada, Elena. Miré al comisario sintiendo una oleada de asco. Todas sus lecciones sobre el honor, sobre el juramento a la bandera, eran solo una farsa barata. Tienes razón. Estoy cansada. Susurré metiendo la mano en el bolsillo como si fuera a sacar la caja. Pero no estoy cansada del trabajo. Estoy cansada de ver a mis hermanos pudrirse por dentro. En una fracción de segundo no saqué la caja sino una linterna de alta potencia modificada para ser un dispositivo cegador. Apreté el botón al máximo justo en su cara. A mis ojos rugió el comisario. No seguí corriendo hacia adentro, sino que con todas mis fuerzas rompí la podrida ventana de madera y me lancé al arroyo seco de abajo. El sonido del agua salpicando y un dolor agudo cuando mi cuerpo golpeó las piedras me dejaron sin aliento por un momento. Me levanté a trompicones en medio de la corriente que ahora fluía con fuerza por la lluvia. La caja seguía conmigo. Corrí río abajo hacia la oscuridad más densa del pinar. Detrás de mí los ladridos de los perros policía comenzaron a resonar. Habían desplegado su última carta. La lluvia seguía cayendo limpiando la mancha de vino de mi traje gris, pero no podía limpiar la repugnancia de mi corazón. Estaba en una carrera contra la muerte, contra todo un sistema que me perseguía. En mi cabeza solo había un pensamiento: tenía que hacer llegar este número a la persona correcta. Pero ¿quién era la persona correcta cuando hasta mi mentor me había traicionado? Mis pasos se detuvieron al ver los faros de un jeep, barriendo la carretera más adelante. La única vía de escape estaba bloqueada. Me quedé en medio del arroyo con el agua hasta las rodillas, la caja de madera apretada contra mi costado. De repente el teléfono satelital en mi bolsillo vibró una vez. Un mensaje de solo 3 palabras de un número que conocía de memoria desde hacía 10 años. El número del viejo general retirado, la única persona que conservaba una integridad absoluta. Vuelve al viejo puerto. El arroyo en las afueras después de la intensa tormenta fluía turbio y violento como una bestia agazapada. Avancé con dificultad bajo un viejo puente de piedra donde el barro se pegaba a mis desgastadas botas. Las 3 palabras "vuelve al viejo puerto" brillaron en la pantalla del teléfono como el único faro en un mar de oscuridad.
El viejo puerto, el nombre en clave que solo el viejo general retirado y yo conocíamos. Era el lugar donde 10 años atrás mi mentor me había entregado la placa. Y unas palabras que se grabaron en mi alma. En esta profesión, la oscuridad siempre es mayor que la luz. Si no enciendes tu propia antorcha te perderás antes incluso de tocar el crimen. Me deslicé por callejones estrechos hasta llegar a una modesta casa al final de una urbanización de antiguos funcionarios. El general estaba allí sentado con un jersey de lana gastado y una taza de té frío en la mano. Pero sus ojos agudos seguían observando cada movimiento de las hojas en el jardín. Al verme en mi estado lamentable, empapada y cubierta de barro, no hizo preguntas. Simplemente me acercó una taza de té caliente. Bebe, Elena. Entra en calor. El camino que has recorrido ha sido corto en distancia pero infinito en desafíos. Puse la caja de madera sobre la mesa, mi voz ronca. La he traído, mi general. Pero mi fe, todo en lo que creía, se ha hecho añicos bajo las armas de mis propios compañeros. El general miró el anillo de oro dentro de la caja, el que contenía el número de la cuenta principal del Imperio Orión, y suspiró. No lo has perdido todo, Elena. Solo has limpiado las impurezas para ver la verdadera naturaleza de la verdad. Personas como Romero permitieron que la oscuridad corrompiera sus almas hace mucho tiempo. Has ganado no porque fueras más fuerte, sino porque no perteneces a su mundo. Esa noche, bajo la protección de las pocas personas verdaderamente íntegras que quedaban, todos los datos del anillo fueron activados. Una red de intereses aterradora salió a la luz, conectando el salón de fiestas del Gran Hotel Imperial con los despachos más lujosos de la ciudad. El caso del Grupo Orión se cerró con un juicio histórico. Javier fue condenado a cadena perpetua. Valeria a 15 años de prisión. Una serie de altos cargos, incluidos el comisario Romero y el sastre, pagaron sus deudas tras las rejas. El glamour del Gran Hotel Imperial se desvaneció como un sueño efímero, dejando tras de sí las severas sentencias de la ley y el justo juicio de la opinión pública. En cuanto a mí, presenté mi renuncia al cuerpo justo después de recibir la medalla al mérito policial. No por miedo, sino porque me di cuenta de que necesitaba un respiro para limpiar los fantasmas de 3 años de infiltración. Me mudé a un pequeño pueblo costero. Abrí una librería de segunda mano. Y empecé a vivir una vida sencilla, donde cada mañana no tengo que enfrentarme a mentiras. Y cada noche puedo dormir sin preocuparme por conspiraciones. A veces todavía me preparo un plato de pasta caliente, inhalo su aroma simple y sonrío ante el murmullo de las olas. La historia de la exesposa de pueblo que derrocó un imperio económico se convertirá en leyenda, pero para mí es una lección invaluable sobre la vida. La riqueza construida sobre la traición y la mentira es solo un castillo de arena frente a la marea de la verdad. El dinero puede comprar el lujo y el poder puede comprar la sumisión, pero nunca podrán comprar la paz del alma. La justicia puede llegar tarde, puede costar sangre y lágrimas, pero siempre es el destino final para aquellos que se atreven a pisotear la moral y la humanidad. Resulta que la verdadera victoria no es meter a los malvados en la cárcel, sino evitar convertirte tú mismo en parte de esa oscuridad. El amanecer se eleva sobre el mar real y cálido. Un nuevo comienzo para aquellos que se atreven a elegir el camino difícil para defender lo que es justo. Gracias por su atención. Si esta historia ha llegado a su corazón y desea explorar otros viajes llenos de emoción, no dude en suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún contenido nuevo. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir trayendo historias profundas y auténticas. Hasta la próxima.